tardes, Dios les bendiga en esta preciosísima tarde que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Dios bendiga a cada uno de aquellos y aquellas hermanos y hermanos, amigos y amigas que nos ven a través de su canal, Telecanal 28, Cable Éxito Visión, en su programa Visión de Águila. Hoy tenemos un programa poderoso, como siempre, como cada martes, como cada jueves. Una palabra que de seguro va a impactar tu corazón y va a transformar tu forma de ver todo lo que es el mundo espiritual. Porque precisamente el día de hoy vamos a estar hablando de revelaciones espirituales. Así que vamos a estar atentos llevando esta palabra directamente a nuestros corazones, estemos atentos y analizando. Y yo quiero que usted sea hoy como un cristiano de berea. Y si me pregunta, pastor, ¿y cómo es eso de un cristiano de berea? Bueno, yo quiero que mediante nosotros vayamos mencionando los versos bíblicos, usted vaya leyendo juntamente con nosotros allí en casita. Porque eso le va a permitir a usted entender y conocer que la revelación de la palabra de Dios no es algo que el hombre puede interpretar, sino que el mismo Espíritu de Dios la revela. De hecho, soy de aquellos que dicen que el Espíritu es quien revela la palabra. No hay forma de que entendamos la palabra sin el Espíritu de Dios. Así que en este día yo quiero que usted esté acompañándonos allí en casa, esté disfrutando de este programa, esté dándole seguimiento a cada palabra que sale de nuestra boca, porque de seguro que va a impactar tu vida. Este tema vamos a iniciarlo hoy, pero vamos a concluirlo el jueves, junto con el hermano evangelista Julio Andrés Cabral, y vamos a estar terminando allí. Así que vamos a recibir hoy simplemente de forma breve o aérea lo que es las revelaciones del Espíritu, aunque siempre vamos a estar haciendo mucho énfasis en lo que la palabra de Dios misma revela. Así que bendecimos a aquellos que nos están viendo en Telecanal 28, a través de las redes sociales Facebook, Visión de Águila, YouTube, Visión de Águila, o también nos siguen a través de nuestro canal Luis Felipe González Rodríguez, o del canal Julio Andrés Cabral, o nos están siguiendo por allá en mi cable en Estados Unidos, canal 63. Le bendecimos de manera especial en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que mantente conectado, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos entonces vamos a dar inicio a este poderoso mensaje de revelaciones espirituales. Vamos a la pausa. Señores, como cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengamos 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas, es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya. Señor Jesucristo para siempre. Como habíamos dicho en el principio del programa, hoy vamos a estar hablando de lo que son las revelaciones espirituales. Y yo sé que este tema va a impactar tu vida, va a cambiar tu forma de mirar las cosas en el mundo espiritual, porque ciertamente, aunque usted lo dude, aunque usted no lo crea, aunque usted no haya tenido una experiencia de este tipo, permítame decirle el día de hoy
que todo lo físico, todo lo que vemos, todo lo que podemos palpar con nuestras manos o mirar con nuestros ojos, escuchar con nuestros oídos, está gobernado por el mundo espiritual. Y es necesario que vuestro entendimiento, que el velo de vuestros ojos en este día sea quitado para que aprendamos a entender los acontecimientos que a nuestro alrededor se suceden. Vamos a ponernos en las manos del Altísimo en este momento y vamos a elevar esta oración al Padre para que Él se glorifique en este lugar. Amado Dios y Padre, en esta hora queremos darte la gloria, la honra, el poder y la majestad. Reconocemos que tú eres el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Aquel, mi Dios, sin cuya presencia y sin cuyo entendimiento y sin cuyo espíritu no hay forma de que entendamos las cosas que han sido creadas. Ruego pues para que tu Espíritu Santo nos abra entendimiento en esta tarde. Que cada uno de aquellos que nos pueden ver, Señor, de que pueden conectarse con nosotros a través de cualquiera de las redes sociales o en los canales en vivo, sé tú, mi Dios, abriendo su entendimiento también, para que esta palabra pueda llegar y abrir en sus corazones y expandir su mundo espiritual, que puedan caminar en lo sobrenatural que tú has revelado a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Lo primero que quiero hacer en esta tarde es hablarte un poquito de lo que es el mismo verbo, revelar o revelación. Porque cuando usted escucha, ok, revelación, pero pastor, ¿qué es una revelación? Estamos acostumbrados quizás a este término en el mundo secular, cuando personas nos ocultan algo y de pronto alguien viene y nos cuenta el chisme, ¿verdad? La persona que le gusta el chisme viene y le cuenta un chisme y dice, wow, me revelaste lo que ocultaba fulano o lo que ocultaba fulana. Generalmente este término lo usan en el mundo secular para referirse a cuando hay infidelidad en los matrimonios o situaciones de mentira y engaños. La persona dice, vamos a ver que, o buscan a alguien que les revele la verdad de aquello que le oculta a su pareja o de aquello que le oculta a su amigo o su amiga. Pero en esta tarde yo no vengo a hablarte de ese tipo de revelación, sino que vengo a hablarte de revelaciones espirituales. Y estas revelaciones espirituales, si somos capaces en esta tarde de nosotros podernos adentrar en ellas, si el Señor nos permite y nos ayuda a su Espíritu Santo a poder manifestarte todo el conocimiento de Dios que está encerrado en su santa palabra, lo más probable es que usted que me ve, que usted que reciba esta palabra en esta tarde, pues se edifique y sea un multiplicador de esta y alcance multitudes a través de esta palabra, porque una vez el mundo espiritual se nos aclara, es inmediatamente cuando nosotros podemos obrar en lo sobrenatural de Dios, pues todo lo que Dios ha preparado para nosotros nos es manifiesto y se nos pone delante, y aquello que parecía estar lejano se acerca a nuestro corazón, a nuestras vidas y a nuestros espíritus. Así que la palabra revelación como tal proviene del verbo revelar, y este a su vez proviene del latín revelare, donde el prefijo re significa echar hacia atrás. Repito, viene la palabra revelación del verbo revelar. Revelar proviene del latín revelare, donde el prefijo re significa echar hacia atrás. Entonces, la palabra vele o revelar, en el caso de verdad del español, o vale, revelare, ¿verdad? Significa velo, un lienzo que ha sido puesto para ocultar algo. Entonces, cuando hablamos de revelación o revelar en el latín, estamos hablando de que un velo ha sido echado hacia atrás. Entonces aquel que no veía ahora puede ver claramente, aquel que no observaba con claridad, aquel que tenía miopía espiritual, aquel que tenía ceguera espiritual, esa ceguera se va, ese glaucoma se va, esa miopía espiritual se va, y el hombre o la mujer espiritual, el hombre o la mujer renacido en Dios de nuevo, puede ver más claramente aquellas cosas que antes les eran ocultas. Y usted pudiera preguntarme, ok, hermano, perfecto, ya conozco qué significa la palabra revelación o de dónde viene la palabra revelación. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener esa revelación? ¿Cómo puedo alcanzar aquello que Dios quiere revelarme? Y hay muchas partes aquí en la Biblia donde habla precisamente de eso, pero no voy a profundizar hoy tanto en la primera revelación de Dios que hubo, sino voy a hablarte de cosas que están ahora mismo en el ambiente espiritual, que están latentes en medio nuestro y que están precisamente en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Si vamos conmigo, aquellos que están acompañando en sus hogares, y van conmigo a Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10 en adelante, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Yo no sé si a usted le llena esta palabra, si esta palabra le impacta, pero cuando usted lee detenidamente, usted se da cuenta allí que el apóstol Pablo, y estamos hablando no de cualquier hombre, estamos hablando del apóstol Pablo, para mí, muy particularmente, el más grande de los apóstoles de Jesucristo. Sabemos que Cristo tenía 12 apóstoles cuando estuvo aquí en vida, y que el apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, en un momento dado es tocado, es alcanzado por Dios. Jesús se le revela, aleluya, y esta palabra ya desde ahí usted empieza a ver, donde Jesús, que había estado oculto para él en su religión, que había estado oculto para él en su ley, que había estado oculto para él en sus bautismos y en las cosas que él diariamente practicaba, ese Jesús entonces lo alcanza camino a Damasco y se le revela. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Si usted se fija, y voy a empezar con el apóstol Pablo, bendito sea Dios, esto es algo que me encanta cuando Dios empieza a manifestarse y a hacer descender palabra del cielo, lo que nosotros llamamos rema. Y en este momento Dios está inquietándome con esta palabra, pues precisamente cuando vemos aquí, el apóstol Pablo es quien nos escribe esta palabra. Dice que Dios nos reveló las cosas ocultas de él por medio de su Espíritu Santo. Entonces inmediatamente el Señor me lleva al mismo Pablo, porque estamos hablando de la palabra revelación, que viene del latín revelare, que significa echar un velo hacia atrás, para que aquel que estaba ciego pueda ver, para el que estaba miope, pues pueda tener entonces claramente la visión de aquello que está a su frente. El mismo Saulo, cuando iba camino a Damasco, dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de los Hechos, que un gran resplandor vino sobre él, y que ese resplandor y esa voz que como un estruendo habló, lo hizo caer de su cabalgadura, a él y a todos los que le acompañaban. Dice que aquellos que le acompañaban escucharon la voz, mas no entendieron lo que el apóstol Pablo sí entendió, o lo que Saulo en ese momento sí entendió. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Saulo escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La primera pregunta que le hace es: ¿quién eres, Señor? Jesús le responde, esa manifestación, esa revelación de Jesús, le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo automáticamente le dice: ¿y qué quieres que haga, Señor? Entonces el Señor le responde: serás llevado a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Jesús le da instrucciones a Saulo de dónde debería estar, dónde debería quedarse, porque dice la palabra que él tuvo que ser llevado de manos porque quedó ciego. Realmente allí no es que Saulo queda ciego, y yo quiero que, porque esta cosa, usted pudiera decir: no, hermano, pero dice la Biblia que quedó ciego. Sí, hermano, dice la Biblia que quedó ciego. Ahora, ¿dónde yo quiero llevarte en esta tarde? El Espíritu quiere llevarnos, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros para manifestar su palabra. ¿A dónde quiere llevarnos el Señor? Mire, cuando dice la palabra que Saulo quedó ciego, yo me atrevo a decir y a afirmar en este momento que Saulo lo que hizo fue que vino la revelación de lo que él realmente tenía en sí. Y como andaba ciego en su ley, como andaba ciego en su religión, en una vida sin Cristo, porque yo digo que el que está sin Cristo no vive realmente, simple y llanamente existe. Entonces Pablo andaba en una existencia de su ley, en una existencia de su verdad, en una existencia de su relación con la ley y con la religión, mas no tenía una relación con Jesús, no tenía una relación con el Espíritu Santo y no conocía a Dios. Entonces, ese velo que ciertamente estaba sobre él, pero que no se había manifestado porque él creía que veía, se manifiesta cuando Jesús se le aparece. Aleluya. Esto es poderoso. Y no sé si usted siente allí la revelación del Padre en esta hora, que te dice: mira, Saulo amaba su religión. Saulo juraba y se atrevía a morir por aquella ley porque él creía que lo estaba haciendo bien. Hasta que Jesús se le aparece camino a Damasco. Y es cuando Jesús se le aparece, y solo cuando él lo hace, que el velo se manifiesta. Y dirá usted: ¿Jesús entonces trajo un velo a Saulo? No, hermano. El velo que ya existía sobre Saulo de Tarso se revela cuando Jesús se aparece. Porque es cuando Jesús se aparece que él entonces entiende que hay una verdad y dice: wow, ahora veo entonces que estaba ciego. Aleluya. Esto está poderoso aquí. Me gustaría que usted estuviera aquí en este lugar, en esta cabina de la televisión, para que usted sintiera el gozo que yo siento en mi corazón en este momento por esta revelación del Padre. Así que glorifico al Padre en el nombre de Jesús, glorifico esa presencia preciosa del Espíritu Santo que se mueve en este lugar, porque ciertamente aquí se encierra una gran verdad. Y mira, hermano, yo puedo aquí testificarle en este mismo momento que nunca había visto ese punto de vista de la palabra. Nunca había visto esa forma de la palabra, donde hay el mismo velo que Saulo andaba y con el que Saulo caminaba
durante todo su tiempo de peregrinaje en contra de la iglesia, en contra del cristianismo, en contra de Cristo y sus seguidores, ese velo se manifiesta solamente cuando Jesús aparece en escena. ¿Por qué se manifiesta cuando Jesús aparece en escena? Porque Jesús es la luz del mundo. Y cuando esa luz se manifiesta, todo aquello que tú habías visto como luz, todo aquello que tú habías vislumbrado en tu futuro como que era cierto, como que era verdadero, entonces al pasar eso a ser una mentira, un engaño, un velo, una oscuridad, entonces tus ojos se oscurecen y dices, wow, estaba ciego. Alabado sea Dios. Y me recuerda esto de aquel ciego que Jesús hizo un milagro allá en los evangelios, donde cuestionan y le dicen, pero mira, y mandan a buscar a los religiosos, como siempre, tratando de negar la verdad del evangelio, tratando de negar el poder de Dios, tratando de negar la revelación del Hijo de Dios sobre esta tierra, quien vino a establecer el reino del Padre sobre la tierra y sobre el mundo. Tratan de negar esta palabra y esta realidad, y le dicen al hombre que había sido ciego, pero tú naciste ciego. Y le dice, claro, yo nací ciego. ¿Y cómo es que ahora ves? Bueno, pues un hombre que anda por ahí que le llaman Jesús, él simple y llanamente declaró la palabra y ahora veo. Entonces este hombre da testimonio de la gloria de Dios, y sucede que esta gente deciden seguir investigando y mandan a buscar a los padres del mismo, y cuando son llevados a la presencia de los religiosos del momento, los fariseos del momento, le dicen, mira, este es tu hijo. Claro, ese es mi hijo. ¿Y él nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ves? Ellos, para cuidarse, porque en aquel tiempo podrían ser apedreados y decían, no, Jesús lo sanó, ellos dicen, bueno, edad él tiene, pregúntenle a él. Aleluya. Y ahí mismo vuelve a declararse la palabra una vez más de que lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Alabado sea Dios. Entonces hay una revelación, no solamente en el mundo físico, de que los ciegos van a ver, como dice la palabra de Dios. Cuando pongamos la mano en sus ojos o declaremos la palabra de sanidad sobre su ceguera, en el nombre de Jesús han de abrir sus ojos y han de ver no solamente el mundo físico, sino también el mundo espiritual. Y a este hombre le fueron abiertos sus ojos, y a Saulo de Tarso, que vivía creyendo que estaba viendo claramente, le fueron enceguecidos sus ojos. Y necesitó 3 días, hermanos. Mire, las cosas de Dios son tremendas. Si usted se fija, yo no he hablado del texto y ni lo tengo abierto el texto. Estoy hablando de 1 Corintios 2, verso 10. Pero Pablo, quien era Saulo de Tarso cuando perseguía a la iglesia, fue quien introdujo este tema. Y realmente el Señor nos llevó allí una vez más al Hechos 9, donde Saulo de Tarso iba camino a Damasco. Así que vamos a ir a una pequeña pausa, y cuando regresemos vamos a ir profundizando un poquito más sobre esta revelación que el Señor nos trae en este mismo momento, porque es necesario que nuestros ojos cristianos sean abiertos. Vamos a la pausa. Señores, cómo cambian los tiempos. Antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengan 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya.
Señores, cómo cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengan 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya. Aleluya, estoy gozándome aquí en esta emisora, en esta emisora de televisión, con esta palabra poderosa que el Señor nos está dando en esta tarde. Decía cuando fuimos a la pausa que Saulo, a diferencia del hombre que fue hecho, que pudo ver allí en los evangelios, cuando Cristo declaró la palabra de sanidad sobre sus ojos, dijo que abrió los ojos y iba a ver. A diferencia de este hombre, Saulo veía, pero veía a través de un velo. ¿Qué velo era ese? El velo de la religión, mis hermanos. El velo de la religiosidad, del legalismo, de la ley de los hombres. El velo de los dogmas humanos, de las enseñanzas humanas. Era un velo que estaba oscureciendo los ojos de Pablo. Estaba oscureciendo los ojos de Saulo. Saulo, la verdad, creía que él estaba haciendo las cosas correctamente. Saulo entendía que perseguir al cristiano, perseguir a los hombres y mujeres de Dios que seguían a su Hijo Jesús y que habían alcanzado la salvación por medio de Jesús, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Así que al él seguir a estos hombres, él dice: estoy cumpliendo la ley, estoy haciendo lo correcto, de seguro que he asegurado mi salvación, de seguro que me voy para el cielo el momento o el día que yo parta, iré y me reuniré con mis padres. Pero no era así. Saulo estaba en un error, el velo de la religión le tapaba, el velo de la mentira, del engaño de la ley le tapaba. Y aunque la ley era buena en sí mismo, había cumplido su rol. Porque la palabra del mismo apóstol Pablo, ya siendo Pablo, nos habla en Romanos claramente que es como ese ayo, o sea, esa nana que cuida a los niños, ¿verdad? Y los lleva hasta grande para entregárselo a sus padres. En ese mismo momento la ley entra a hacer eso. Es el ayo, es la nana, es aquel que nos guía hacia Jesucristo, porque ella misma no puede protegernos, no puede salvarnos. Entonces es necesario que Jesús nos salve. Entonces aquel que se le apareció en el camino a Damasco a Saulo de Tarso, que supuestamente veía, pero que, como acabo de decir, veía a través de un velo. Cuando el Señor Jesucristo se le aparece, cuando Jesús se le revela, cuando Jesús se manifiesta a Saulo de Tarso, allí camino a Damasco, entonces Saulo viene y entiende, y el velo le es quitado. ¿Por qué? El velo le es quitado religiosamente, sin embargo se reveló ese velo que tenía, que era el velo religioso. Y dice: pero ¿cómo es posible? Ahora no veo, ahora estoy ciego. Y no fue el resplandor lo que le dejó ciego, porque yo quiero que usted entienda que los que llevaron a Saulo de Tarso no quedaron ciegos. Así que sí, si Dios hubiese querido tratar con el corazón también de aquellos hombres, también esos mismos hombres hubiesen quedado ciegos y no hubieran podido ver tampoco, y hubieran tenido que ser llevados hasta allí a aquel lugar. Sin embargo, con el que Dios quería tratar era con Saulo de Tarso. Y en ese mismo momento, cuando Dios le habla que sus ojos se oscurecen y no ve, entonces llevado a una casa de ahora mismo a la calle que le llaman la derecha, y es llevado allí, y en ese lugar reposaba. Dice la palabra que él oraba y ayunaba durante 3 días, y al tercer día Dios le habla a su siervo Ananías y le dice: Ananías, ve y ora por fulano de tal, que en este momento ora en tal lugar. Y Dios les revela, oiga esto, Dios les revela a Ananías que Saulo se encuentra en un lugar orando y esperando dirección de Dios. Y oiga lo importante, estaba esperando la dirección del Padre, porque el Padre, ¿verdad?, que se le aparece, aquel que se le aparece en el camino, le dice: ve a tal sitio, se le ha llevado a tal sitio, espera allí. Y él estuvo esperando 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada, hasta que la revelación vino. Entonces, cuando Ananías viene a Saulo de Tarso, pone las manos, dice: Saulo, Jesús de Nazaret, que se te apareció en el camino, me ha enviado aquí para que ponga mis manos sobre ti y puedas ver. Dice que cuando puso las manos sobre él, las escamas se le cayeron. Y aquel velo religioso, aquello que le estaba entorpeciendo, que estaba atormentando a Saulo de Tarso, entonces viene y se revela.
y aquello que había ocupado tanto espacio en la vida de Saulo, esa ley, esa religiosidad es quitada. Y Saulo de Tarso, entonces esos ojos religiosos que cayeron como escamas se convirtieron en ojos espirituales totalmente abiertos. Y eso es importante que lo tengamos pendiente, porque Saulo, ese Saulo, que se convierte luego en Pablo, es quien nos habla en 1 Corintios 2:10 y nos dice que el Padre nos la reveló a nosotros por el Espíritu de Dios. Y si usted me pregunta a mí, hermano pastor, ¿y qué fue lo que el Señor nos reveló? ¿Qué fue lo que el Padre nos reveló a través del Espíritu Santo? ¿Qué fue aquello que vino sobre nosotros? Yo quiero que usted entienda que aquí habla de que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas cosas son las que Él revela. Cuando hablamos de que algo es revelado, es porque estuvo oculto. Cuando hay que quitarnos el velo y echarlo hacia atrás y nuestros ojos pueden ver claramente, porque ahora mismo yo tengo cámaras delante de mí, tengo un personal de cámara que trabaja en cámara, o los camarógrafos que trabajan en este lugar están delante de mí. Sin embargo, usted no los ve, pero yo sí puedo verlo. Ahora, si su velo es quitado, el velo de la televisión, usted puede hacer que los vea a ellos si la cámara se mueve, cuando la cámara se mueve, ¿verdad? Y ese ojo le enfoca a ellos. Usted va a ver todo lo que hay aquí en el escenario. Sin embargo, usted está velado en este momento porque yo estoy al frente suyo. Usted solamente puede verme a mí. Cuando no tenemos la revelación del Espíritu Santo, solamente podemos ver cosas carnales, solamente podemos ver cosas terrenales, materiales, que se mueven, que están, pero no podemos ver aquello que opera en lo espiritual, aquello que se manifiesta en lo espiritual. Y como le dije, simplemente estoy dando pinceladas el día de hoy, porque el jueves vamos a entrar profundamente en este tema y lo vamos a desmenuzar de una forma que usted va a quedar extasiado de tanto conocimiento. Pero vaya recibiendo este pequeño entremés, este pequeño plato de entrada, para que usted vaya conociendo lo que Dios está revelando. Dice aquí que Él nos las reveló, y nos las reveló por el Espíritu Santo. Y dirá usted, bueno, el Espíritu Santo, sí, el Espíritu que viene sobre el creyente. ¿Dónde está eso? Eso está en San Juan, capítulo 16. Dice, el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos dice en el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es profundo. Y tratar este tema en una hora yo creo que no nos da el tiempo. Yo sé que usted está siendo alimentado en este momento por el Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra que estamos hablando en este lugar. Porque nuestro deseo, nuestro anhelo es que usted crezca espiritualmente, que usted expanda su mente espiritual, que el velo de la religión le sea quitado en esta hora en el nombre de Jesús. Y ese es mi deseo, ese es mi anhelo, porque los religiosos no manifiestan a Dios. Los fariseos tenían, señores, 400 años. En el periodo intertestamentario fue que se levantaron los fariseos con una intención buena, con un buen deseo de que la ley no muriera. Y quisieron enseñar al pueblo, quisieron guiar al pueblo, pero estos se envanecieron en sus corazones y se creyeron que estaban por encima de aquellos a quienes enseñaban. Y eso también le sucede a muchos pastores hoy y a muchos líderes hoy, que se obnubilan, y que aquello que una vez resplandecía, esos ojos brillantes del gozo del Espíritu Santo en sus vidas, que resplandecía en el brillo en sus ojos, ya hoy no brillan más, porque la religiosidad lo mató, porque el yoísmo lo mató, porque la vanagloria los mató. Entonces es necesario que en este tiempo gente se levante como fueron abiertos los ojos de Saulo, así sean abiertos tus ojos espirituales en esta hora, para que entiendas que todo proviene de Él, que todo viene de Él y que la gloria es de Él. Que si estamos en este lugar llevando esta palabra es porque Él así lo quiso y nos ha dado la salud para estar aquí, nos ha provisto para estar aquí. Así que sea su nombre glorificado y exaltado por los siglos de los siglos en esta hora. Y seguimos entonces con el estudio aquí. Dice la palabra que Él nos la reveló por el Espíritu. Pero ¿qué fue lo que nos reveló? Dice la palabra aquí donde estábamos viendo, en Juan 16, donde dice el Señor Jesucristo que Él nos mostrará las cosas que habrán de venir, que habrán de venir. O sea, lo que el Espíritu Santo nos revela a nosotros no son cosas solamente que están
que pasaron, porque hay cosas muchas veces que el Señor nos revela que pasaron para que nosotros sepamos de dónde vienen las situaciones o los problemas que muchos hermanos en la fe están enfrentando al día de hoy. También el Señor nos muestra cosas espirituales del presente que acontecen en las vidas de los hermanos, que están ocultas, que la persona miente muchas veces, le miente al pastor, le miente al líder, pero un líder que está de rodillas, mi hermano querido, que permanece de rodillas en la presencia del Señor, no hay nada oculto para él. ¿Por qué? Porque hay una palabra. Y el Señor dice que el Dios del cielo, el Espíritu Santo, nos revelaría a nosotros las cosas que habrían de venir, que vendrían, que acontecerían, lo futuro. Entonces hay una promesa grandiosa y poderosa de Jesús allí, de que vendrían esas cosas a revelación por el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo, en referencia a esa misma palabra, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que las cosas de Dios son reveladas por medio de su Espíritu Santo. Y yo te hago una pregunta a ti, porque yo sé que tú me lo estás haciendo. Ok, ¿y por qué si yo soy cristiano no tengo entonces ese tipo de revelaciones? ¿Por qué si yo soy cristiano y se supone que como cristiano tengo el Espíritu Santo, no tengo ese tipo de revelaciones profundas de Dios? Porque Dios revela muchas cosas, mire, a través de sueños, a través de visiones. Y eso está en Joel capítulo 2, donde él dice que en los postreros días, dice Jehová, el Espíritu vendrá sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones. O sea, hay una palabra que se declara allí, de que cosas grandes acontecerían cuando el Espíritu fuese derramado. El Espíritu de Dios fue derramado, mis amados hermanos, en el Hechos capítulo 2, precisamente cuando dice la palabra, el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés, se derramó el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios fue quien trajo toda la revelación del oculto de Dios. Por eso esta gente que no conocía más que su idioma arameo, y quizás un poquito del idioma porque el arameo era el idioma de la nación en ese momento, de la localidad judía, y el idioma hebreo se utilizaba para el comercio en aquel momento. Entonces esos idiomas que solamente manejaban los discípulos en aquel momento se aumentaron, y dice que gente de todas partes, egipcios, samaritanos, etcétera, 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 pudieron escucharlos en sus propios idiomas, y eso fue por el Espíritu. Esa revelación de los idiomas en ese momento vino por el Espíritu. Esas son revelaciones espirituales, y es lo que estamos hablando en esta tarde, de revelaciones espirituales. No pueden ser dadas por las carnes, no pueden ser dadas por la imaginación del hombre. Hay gente que usa muchas veces el don de Dios de revelación, lo usa como adivino, y esos son los adivinos que usted muchas veces se va a la calle, los que son verdaderos, que tienen el don de Dios, pero que lo mal utilizan y lo mal emplean. Porque hay muchas cosas en el mundo espiritual que quizás ustedes conocen, porque los dones son de Dios, Él los da, los imparte el Espíritu Santo como Él quiere, dice la palabra de Dios. Entonces estos dones se manifiestan en la gente, aun usted no sea cristiano, porque es un don de Dios que está en usted y que opera en usted. Hay gente que lo utiliza para hacer cosas y darle la gloria a un hombre o a una mujer o a otro ser que no es Dios. Sin embargo, Dios es glorificado por medio de cada cosa que nos ha entregado. Y dice aquí que Él nos revela aún lo profundo de Dios. Y esto es importante, es interesante esto, y es necesario que usted le preste atención. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra aquí? Él dice que lo profundo de Dios es conocido por medio del Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo se asegura de que usted y yo entendamos de que usted, que recibió a Jesús como Señor y Salvador, y yo que estoy en este lugar, hemos recibido el Espíritu de Dios. Por tanto, todo aquel que ha recibido el Espíritu de Dios puede tener la revelación de lo profundo del corazón del Padre. Y yo sé que usted te dirá, pero yo estoy ansioso, ok, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo alcanzo? Porque yo quiero conocer a mi Padre, yo quiero conocer su voluntad en mi vida. Miren, hay muchos cristianos que viven hoy bajo maldición. Y dirá usted, ¿cómo así? Sí, bajo maldición, ¿por qué? Son llamados, pero no ejercen su llamado. Y eso es ya una maldición, de hecho, no poder ejercer tu llamado por desconocimiento de lo que Dios te entregó. ¿Y por qué tú desconoces lo que Dios te entregó? Porque no pasas tiempo con Él. Entonces, la única forma de conocer lo profundo de Dios es pasando tiempo con Dios. Porque el Espíritu de Dios solamente puede revelarte cosas en la intimidad con Él. Y usted puede tener una vida de intimidad con Dios si usted toma la decisión de tenerla. Y usted verá cómo las revelaciones espirituales van a venir a su vida. Vamos a ir a una pausa, y cuando volvamos entonces vamos a profundizar un poquito y voy a darte unos cuantos testimonios para la gloria de Dios de lo que Dios ha hecho en mi vida a través precisamente de las revelaciones espirituales. Vamos a la pausa.
Señores, cómo cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengan 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya. Bueno, como les decía, el apóstol Pablo se encargó de asegurarnos a nosotros que habíamos recibido el Espíritu de Dios, precisamente para que entendamos que podemos tener la revelación de lo que está en la intimidad de Dios, de los secretos de Dios, de los misterios de Dios. Se habla de misterios precisamente porque son cosas no reveladas. El apóstol Pablo en un momento dado dice que para que su espíritu no se enalteciese, para que él no se exaltase de sobremanera, le fue dado un aguijón. ¿Pero por qué le fue dado ese aguijón? Porque Pablo había recibido tantas revelaciones profundas del corazón del Padre que en la carnalidad humana, en su cuerpo humano, podía exaltarse de manera equivocada, podía equivocarse, podía errar. Y esto es necesario que lo entendamos, porque si el más grande de los apóstoles, yo quiero que me escuchen los pastores, quiero que me escuchen los evangelistas, quiero que me escuchen los apóstoles de este tiempo, a quienes honramos en el nombre de Jesús, a los profetas y a los hombres que Dios usa, a los evangelistas, y así mismo también a todo creyente. Si el apóstol Pablo dice que a él le fue dado un aguijón para que no se saltase sobremanera, estamos hablando del hombre que más revelaciones tuvo en el Nuevo Testamento, de aquel que escribió básicamente el Nuevo Testamento, el 90%, el 90% del Nuevo Testamento lo escribió básicamente Pablo. Entonces este hombre que tuvo tanta revelación de Dios dice, para que no me exaltase sobremanera me fue dado un aguijón. Y este aguijón me hace mantenerme sujeto a Dios, me hace dependiente de Dios, para que esos misterios tan profundos del corazón del Padre que me fueron revelados en mi intimidad con Dios, en mi caminar con Dios, en mi vida con Dios, no me hicieran perderme, no me hicieran desviarme, no me hicieran desgastarme. Y hay un peligro tremendo, y un peligro que es inminente, que está siempre azotando las puertas de los cristianos de este tiempo. Y ese peligro se llama ego, ese peligro se llama orgullo, ese peligro se llama vanagloria, ese peligro se llama olvidarte de que Dios es quien te da todas las cosas y que sin Él no hay posibilidad de que ocurra el más mínimo de los milagros. Me explico. Pablo obró grandes milagros. En un momento dado, de hecho, vimos en la palabra cuando en Listra él estaba predicando y él declara una palabra a alguien que viene caminando cojo. Y él dice, levántate, camina, no recuerdo en este momento, pero básicamente le ordena que sea sano, pero no da la gloria a Dios porque no dice en el nombre de Jesús. En ese momento se arma un alboroto por ese milagro que aconteció. Al no darle la gloria a Jesús, eso entendemos nosotros, ¿verdad? A través de los estudios y los teólogos que están de acuerdo en esto, de que el no darle la gloria a Dios acarrió que Pablo fuera tomado como que él hizo el milagro. Y el no darle la gloria a Dios hizo también que al ser tomado como que él hizo el milagro, y entonces él decía, no soy yo, eso simplemente yo soy hombre igual que ustedes. Entonces al hacer esta cosa y los judíos ver esta acción, enardecieron al pueblo y fue apedreado y dejado por muerto, dice la palabra, no casi, dejado por muerto. Entonces muchas veces robarnos o tomarnos la gloria de Dios puede traer muchas desgracias sobre nuestras vidas que son innecesarias. Y bueno, dirá usted, esto no estaba en el tema de revelaciones, pero es una revelación, hermano, también.
Porque usted como profeta, como pastor, como apóstol, como maestro de la palabra, como evangelista, corre el riesgo de que al tener tantas revelaciones de Dios y Dios te usa poderosamente para sanidades, como lo ha hecho con nosotros, para echar fuera demonios, como lo ha hecho con nosotros, y muchas otras cosas más, como lo ha hecho con cualquier hombre que le sirve a Dios de corazón, o con cualquier mujer que le sirve a Dios de corazón. Porque esas señales, dice la palabra en Marcos 16, seguirán al que cree. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, pisarán serpientes, etcétera, etcétera, etcétera. Son señales del que ha creído. Entonces esas señales las recibe, ¿por qué? Porque cree. Y porque Dios se las revela y le dice cómo obrarlas, cómo actuarlas. A veces nosotros nos olvidamos de que Él nos las ha dado y entonces empezamos a obrar en el don y en la carne. Y eso es peligroso. Y es bueno que el creyente escuche esto. Esto es peligroso. Por eso es que dice la palabra de Dios que no se le puede dar a un neófito la dirección de una iglesia, no se le puede dar liderazgo a un neófito, a un nuevo creyente, a una persona que no tiene entendimiento de lo profundo de Dios todavía, porque puede cometer errores. El apóstol Pablo se convirtió y duró 3 años preparándose, dicen los eruditos, en Arabia. Y él estuvo por allá aprendiendo con Dios, aprendiendo con Jesús, en la intimidad con Jesús. Y luego viene a manifestar la gloria de Dios. Entonces Saulo nos dice que a él le fue dado ese aguijón para que no se exaltase sobremanera. Tenemos que tener cuidado con el ego. Tenemos que tener cuidado con la vanagloria y con la exaltación del yo. Porque eso puede matar tu ministerio y matar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces la intención de Dios de dejar su espíritu con nosotros y que tengamos esa intimidad con Él y de que habitemos con Él, de que Él habite en nosotros, porque el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces debemos entender, debemos comprender y analizar de que el Espíritu habita en nosotros y que Él nos va a revelar lo profundo de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y yo quiero hablar brevemente de esto antes de que se me vaya el tiempo, bendito sea Dios. Porque cuánta gente hoy vive sin propósito como cristiano y tiene ministerios poderosos. Y dirá usted, hermano, está bien, ¿y cómo yo sé si soy pastor, si soy evangelista, si soy apóstol, lo que sea, si soy un creyente que voy a manifestar el don de Dios? Le digo como hermano, orando. Oiga, la llave para entrar en lo profundo de la oración es el Espíritu Santo. Pero para entrar en lo profundo del Espíritu es la oración. Entonces van de la mano. El cristiano que no ora no tiene revelación. El cristiano que no pasa tiempo con Dios no va a conocer el corazón de Dios. No va a conocer lo profundo de Dios. Usted puede tener revelaciones sencillas, de cosas sencillas, pero no de cosas profundas, de acontecimientos y cosas futuras que van a venir, como las recibió el apóstol Juan, que no lo voy a tratar hoy, sino que lo vamos a tratar en el próximo jueves con el evangelista Julio Andrés, que es nuestro compañero y presidente de este programa Visión de Águila. Así que cuando tratemos este tema lo vamos a ver a profundidad, pero yo quiero que usted entienda que la intención de que el Espíritu habite en nosotros es de que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y yo le voy a hablar de mi parte, de mi experiencia con esto. Cuando no sabía cuál era mi ministerio, pero en la iglesia enseñaba, en la iglesia predicaba, limpiaba la iglesia, arreglaba sillas, hacía de ujier. Yo hacía de todo, hacía labor de evangelista, hacía labor de pastor sin ser pastor porque era el asistente del pastor, o sea, todas esas cosas yo las hacía en la iglesia. Y en un momento me turbé y dije, Señor, pero ¿y qué es lo que yo soy? Porque soy un handyman, como dicen en inglés. Un handyman es el que hace lo que sea. De todo. ¿De qué tú sabes hacer? El dominicano sabe hacer, aleluya, de todo. No le pregunten al dominicano qué sabe hacer, porque sabe hacer de todo, ¿eh? Pero en ese momento le preguntaba al Señor, Señor, ¿y qué es lo que yo soy por fin? Y entre lágrimas y sollozos y noches, hablando con el Padre, duré casi 2 semanas en eso, en esa actividad de orar, llorar y preguntarle a Dios cuál era mi ministerio. Un día el Padre simple y llanamente dijo que vamos a decirte qué es, vamos a revelarte. Y un varón en la mañana siguiente de esa última noche me escribió y me dijo, varón, así es el Espíritu, eres pastor. Y yo le dije yo dentro de mí, ese varón está loco. ¿Qué pastor ni pastor? ¿Dónde voy yo a ser pastor? Primero porque el pastorado no lo anhelé, sino que fue algo que Dios me lo entregó. Así que yo conocí mi ministerio por revelación. Y estoy hablando de una revelación espiritual. Pero ese ministerio no se quedó allí. Fue confirmado por 3 personas más. Como dije en el programa anterior, 3 personas más diferentes que hablaron del llamado pastoral que Dios me había entregado. Y de las cosas que Él me había concedido. ¿Cómo conocimos eso? Por el Espíritu de Dios. Porque Él revela lo profundo de Dios. Entonces, si usted quiere, si de verdad anhela crecer, si de verdad anhela conocer las revelaciones espirituales,
No al nivel de Daniel quizás porque ya ese tiempo de Daniel pasó, o al nivel de Juan quizás tampoco las reciba porque ya esas revelaciones están allí del tiempo postrero. Tanto así que ahí se dice hasta lo que va a suceder cuando este mundo deje de ser y se establezcan cielo nuevo y tierra nueva y descienda del cielo la nueva Jerusalén, dice la palabra. Y dice que allí no entrará cosa inmunda, o sea, que todos los que estarán allá serán los lavados por la sangre de Jesucristo solamente. Bien, y eso es bueno que lo entendamos. Entonces, ya todo está escrito, pero hay revelaciones de cosas ocultas y del porvenir que están en lo profundo de Dios. Y yo le puedo decir a usted que Dios todavía revela y que Dios todavía habla. Lo que pasa es que la gente no escucha, ni ora, ni atiende lo que Dios está diciendo. Porque en oración he ido y le he preguntado, Señor, ¿qué tú quieres que hagamos hoy? Y Dios me ha dicho tal cosa. Y dirá usted, hermano, estará loco. Bueno, el evangelio es por fe. Si usted no tiene fe, usted no va a recibir ninguna revelación de Dios, ni va a escuchar la voz de Dios. Tampoco va a sentir cuando el Espíritu lo incline a hacer cosas. Y mire, hermano, yo le pudiera dar 1000 testimonios, pero para que usted no vaya a creer que yo me estoy envaneciendo, porque eso es un peligro aquí, lo voy a dejar allí, le voy a dejar simplemente esta palabra. Entienda que no es revelación sin comunión. Para tener revelación del Espíritu de Dios se necesita comunión con el Espíritu de Dios. Y la forma de tener comunión con el Espíritu es a través de la oración. Gigi Ávila decía que él oraba 14, 18, 20 horas diarias. Y yo decía, Dios mío, cuando yo escuchaba esos mensajes, ¿y cómo ese hombre ora todo el día? Siendo profesor, si yo con mi profesión, ¿verdad? Que tengo, que no haré mención de ella, pero mi profesión que tengo y otras cosas que hago, no puedo orar ni siquiera 5 minutos cuando empecé en el Evangelio. Y él ora 14 horas, yo quiero orar así, Señor. Y entonces entendí que era que él mantenía una comunión directa con el Padre todo el día. Aún estaba enseñando las clases, él estaba meditando y diciendo, Señor, mira qué clase más bella estamos dando. Mira, vamos a enseñar historia, vamos a enseñar sociales en este momento. Y mantiene esa comunión con el Espíritu. Usted y yo podemos mantener la unión con el Espíritu. Y precisamente para mi iglesia el Señor dijo que este es el año de la unión en el Espíritu, para la congregación que dirijo. Así que entiende esta palabra. ¿Quiere revelación espiritual? Tiene que orar. Tiene que orar, tiene que pasar tiempo con Dios. Doble sus rodillas, inclínese. Y si no puede inclinarse, aún en el carro, yo le digo, Señor, siéntate aquí a mi lado y voy hablando con el Espíritu Santo ahí. Gracias que tiene los cristales oscuros para que no diga la gente que estamos locos. Pero usted puede tener esa comunión con el Espíritu Santo, puede tener esa comunión con el Padre. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo precisamente vino a revelar al Padre, porque Él estuvo en el corazón del Padre. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Tenemos que irnos ya y será entonces hasta el próximo jueves. Antes de irnos quiero hacer una pequeña oración por ti, para que el Espíritu venga sobre ti en este momento y te revele lo oculto del corazón del Padre. Así que inclina tu rostro ahí, que es donde estás, y ora conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy las gracias por aquellos que nos ven. Oro por ellos, Padre, para que cada televidente, cada persona que nos va a ver o nos va a escuchar en un momento dado, puedas recibir, mi Dios, la revelación del Espíritu, de lo oculto de tu corazón, de los secretos de tu corazón. Revela, Padre, aquello que tú tienes destinado para esa persona o para ese grupo de personas, para esa iglesia, para ese ministerio. Glorifícate, Espíritu Santo, en esta hora y muestra lo oculto del corazón del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Será hasta el próximo jueves, así que nos vemos el jueves de 5 a 6 por Telecanal 28 y por Facebook Visión de Águila. Dios te bendiga y te guarde. Shalom.